Primero me gustaría apuntar la ley de sanidad transfronteriza que ha comentado Enrique y que, bueno, que no ha funcionado bien o todavía no la han puesto en marcha. ¿De qué manera ha perjudicado a los hospitales privados? Porque la mala fama de que tenían, de que venía aquí el turista extranjero, se operaba y no pagaba nada. Yo creo que Europa es un país que se va construyendo muy poquito a poco y esta es una prueba más. La 2011/24 es la ley de prestación sanitaria transfronteriza, debería haber estado traspuesta en todos los países en el año 2014, en octubre, y deberíamos de tener la oficina médica en todos los países que nos rodean hecha de manera que cualquier ciudadano europeo tiene el derecho de recibir tratamiento médico en cualquier miembro de la Unión. La única restricción que tienen es que lo que quiere recibir esté recogido en su propio sistema de salud. Esa es la única condición. ¿Qué pasa? Que los temas de salud no están... ¿Hay alguna otra exclusión? Los trasplantes y las vacunaciones. Sí. Probablemente porque no están recogidos en los sistemas, pero lo que ha pasado, por ejemplo, es que los pequeños países, Malta o Luxemburgo, pues tienen su oficina de salud y están traspuestos porque no tienen sistema de salud, por lo tanto están encantados de lo que ha pasado, y el resto de los países no lo quiere hacer porque sería un trasvase económico entre unos sistemas y otros, por la gran desigualdad que hay entre unos y otros. Probablemente y seguro el nuestro sea uno de los grandes beneficiados, porque hasta este momento de la transposición España perdía del entorno de los 600 millones de euros al año en esa prestación sanitaria que hacíamos a pie de pista en nuestros hospitales y que luego no éramos incapaces de recuperar. ¿Y qué pasaba con esa pérdida? ¿Quién la asumía? ¿El gobierno, los hospitales? El Ministerio de Sanidad intentaba compensarlo en Europa de la manera que podía y al final, bueno, pues alguna parte se compensaba, otra no, y como estamos en un sistema de ayudas y de tal, pues supongo, y ahí me pierdo, que a nivel estatal, pues habrán hecho una corrección a otra. Una cosa que quería traer al hilo de lo que veníamos, la pregunta que traías en cuanto a número de pacientes y qué se espera y qué no, y que Olga también matizaba al principio, creo que es importante que seamos capaces también nosotros del grupo de trabajo que tenemos de diferenciar muy bien de cuando estamos hablando de turismo médico o de medicina turística o cuando estamos hablando de proyectos. Claro. El turismo médico, nosotros también lo ha definido Olga muy bien, nosotros dentro de nuestra casa lo que hacemos es diferenciarlo por la motivación del viaje. Si una persona viaja a recibir salud, lo consideramos turismo médico. Si una persona pasando por nuestro país tiene un problema de salud, será medicina turística, que tiene otro tipo de comportamiento y otros agentes involucrados. Y una cosa ya para acabar, también quiero decir, es que los grupos hospitalarios, y el nuestro ya lo ha hecho, como estamos llegando tarde fuera a por turismo de salud, debemos de tener la motivación suficiente para invertir en los países a los que vamos, de manera que podamos competir en esos países en igualdad de condiciones con otros sistemas. Quirón Salud, en el año 2014 a finales, abrimos la oficina en Dubái y eso a nosotros nos está dando una visión distinta a la hora de enfrentarnos a poder generar la confianza suficiente en los pacientes que nos queremos traer para que vengan. Está muy bien ir a países a por pacientes, pero todos los países, todo el mundo quiere traerse pacientes de otros países. Tenemos que estar dispuestos a dar algo distinto. Y en esta carrera por el turismo de salud, ¿los grupos hospitalarios están colaborando o lo están haciendo cada uno por su cuenta? Yo, si me permites, te cuento un ejemplo muy claro, y es que la semana pasada Spain Cares organizó una misión comercial a 3 países de la zona del Golfo y fue de la mano de 4 de sus clínicas, de sus grupos de clínicas, en una misión conjunta, haciendo marca España y generando potenciando una imagen de país donde el sector privado está muy unido y donde vamos de la mano también de justamente Asuntos Exteriores, porque esta agenda se pudo organizar gracias a diferentes embajadas, a las oficinas comerciales de España en estos países y de Spain Cares, ¿no?, a través de Tour España. Por lo tanto, yo creo que el sector privado tiene voluntad, porque sabe que además en esta carrera donde hemos llegado tarde o vamos juntos o no vamos a llegar, ¿no? En Spain Cares decimos muy a menudo que aunque sea difícil y lleguemos más tarde, es mejor ir juntos para llegar más lejos.
Y esto es un poco nuestro mantra, esto esto forma parte ya de nuestra esencia, de nuestra propuesta única de venta, y desde aquí de nuevo agradecer a los grupos hospitalarios que nos han acompañado en esta misión comercial, porque nada sirve que Speinkers hable de España si no pone ejemplos concretos de centros concretos con especialidades de especialistas de altísimo prestigio que realmente lo valen y que tienen que venir con nosotros porque es la única manera de que seamos creíbles. Por parte de los grupos, no sé si lo ven como una carrera de fondo en solitario o en conjunto. Como una carrera de fondo en solitario no, como decía antes, esto debería ser una política de Estado, lo cual no quiere decir que mientras se va consolidando esta industria del turismo de salud, cada grupo o cada empresa haga lo que pueda por mejorar su capacitación en este tema, que son asuntos distintos. Por poner un ejemplo que ha dicho José María, los países que van por delante de nosotros no solo han puesto en marcha políticas en su país para organizar mejor la oferta que sale hacia afuera, sino que han ido fuera a invertir para ser referencia en los países donde la demanda puede buscar asistencia fuera del país, para que sea fiable en el país la recomendación de que vayan a otro sitio por parte de cadenas del país receptor. Entonces, España está muy lejos todavía de tener eso organizado, es decir, eso ya entra dentro de lo que podríamos llamar la estructura del turismo de salud en su conjunto, que pasa por muchas cosas, por tener, como se ha dicho al principio, un clúster dedicado a generar las políticas necesarias para hacer viable el turismo de salud, a formar a la gente nuestra en atender al extranjero, a que nuestros centros tengan la capacidad de responder ante cualquier demanda idiomática, por ejemplo, a que el nivel de hostelería de los centros sanitarios sea equivalente al de los países de la competencia. Es decir, son muchas cosas, a que tengamos capacidad de influencia sobre los intermediarios y los facilitadores del movimiento de gente, que los hay, ganan su dinero y hay que entrar en contacto con ellos, porque uno puede ser muy bueno y saber que tiene un sistema de salud estupendo, pero como por fuera no haya quien colabore con nosotros para atraer gente, la gente no viene. Quiero decir que todo eso es una estructura que hay que ir desarrollando en conjunto, no lo puede hacer una empresa ni un grupo hospitalario. Eso tiene que ser una política general dentro de la política sanitaria del país. Al hilo de lo que decías también... De la política sanitaria y turística del país. Porque en el fondo... Y empresarial. Y empresarial, claro, porque en el fondo lo que se está pretendiendo con el turismo de salud y con otras políticas es hacer que el turismo que viene a España termine siendo un turismo de más calidad, que aporte más valor, porque ya somos referencia a nivel internacional, pero lo que hay que hacer es elevar el nivel de calidad de los turistas que vienen a nuestro país, porque en precio van a poder competir con nosotros otros países que tienen la mano de obra más barata, pero en calidad de lo que se da al turista aquí, pues a lo mejor no, en eso es en lo que tenemos que trabajar. José María, ¿decías? Sí, al hilo de lo que dice Enrique, que es verdad, en esta actividad que a lo que nos dedicamos los grupos hospitalarios, con la ayuda del clúster y con la ayuda de la calidad que tiene España, se da una circunstancia que se da en muy pocos otros ambientes, y es que el éxito del otro también te beneficia. Es decir, es tanto el espacio que hay para correr, es tanto lo tarde que llegamos, es tanto lo mucho que han hecho otros, que cualquiera que haga algo que sea un éxito ayuda a todos los demás. Y voy a poner un ejemplo. No se nos conoce en el mundo, excepto por Barraquer. Barraquer deberíamos de condecorarle desde Speinkers, porque Barraquer ha sido absolutamente de acuerdo. Ha sido la empresa española de salud que ha roto con todos los estándares de internacionalización. Gracias a Barraquer, nosotros somos un país conocido por la oftalmología. Y en el imaginario popular de potenciales turistas médicos que vienen de diferentes culturas a nuestro país, ya hay formado, y además coincide, ya sea con chinos, con rusos, con árabes o con norteafricanos, coincide la percepción de dónde son buenas las cosas. Estados Unidos es buena en cáncer, Alemania es buena en corazón, Tailandia en estética, y nosotros somos los de los ojos. Entonces, es muy importante entender que nosotros nos beneficiamos trabajando en equipo, que no pasa en otros ambientes. Entonces,
Quirón Salud en este caso, y en la parte que me corresponde a mí, hemos elegido ahora ser muy buenos, o ser todo lo buenos que podamos, en demostrar al mundo que somos expertos en diabetes 2. La diabetes 2 es una pandemia absolutamente mundial, hay 120 millones de chinos con diabetes 2, el 40% de la población emiratí tiene diabetes 2, me dices que más chinos, 120 tenía yo de chino. Tiene que ser más. Tiene que ser más. Entonces, son 1.600 millones. Nuestra dieta mediterránea y nuestras técnicas de cirugía bariátrica, por ejemplo, desarrolladas en España, hacen que curemos la diabetes. Bueno, pues eso quiero decir, que trabajando todos, cada uno con nuestro beneficio, nos beneficiamos. En este sentido, yo quería preguntar a la mesa qué países hacen sombra a España en el turismo de salud. No sé si... Todos. Bueno, me gustaría preguntarle a Olga. Hay muchos países que hacen sombra. Primero Alemania, porque Alemania sí que era un país que vino uno de primeros a este campo. Después a Inglaterra, que de verdad Reino Unido también está muy conocido en este sector. Estados Unidos, si hablamos de oncología. Después, si hablamos de los países europeos, son Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, también Israel, que Israel es muy conocido por su buena medicina, Estados Unidos, Suiza, Japón. Suiza y Japón tienen una medicina espectacular y hay pocos países que pueden competir con ellos, pues supuestamente Suiza y Japón. Y después también tenemos que hablar de los países que tienen el precio de asistencia sanitaria muy barato, que son Turquía, República Checa, Polonia, China, Singapur, países latinos también, que muchas veces la gente va a países latinos, sí, además de estética si hablamos. India, aunque últimamente India ya empieza a tener mala fama porque de verdad los médicos no tienen tanta experiencia como en países europeos, pero sí que tiene un precio bastante barato. Y si hablamos además de los países que tienen más hospitales con Joint Commission, es Turquía, y es un país que sí que hace mucha competencia con España. Pero estamos diferenciando países que nos superan porque son mejores en sus especialidades y países que nos superan porque tienen precios más baratos. Sí, e incluso Turquía tiene el precio mucho más barato y tiene 42 hospitales con Joint Commission. España tiene, me parece, 22. 22, sí. Hay 22 Joint Commission, que quiero matizar, no es a todo el hospital, sino a unidades de unidades, pero si hablamos de hospitales son pocos, si hablamos de todo el hospital. Y ahí sí que el Estado ayuda, por ejemplo, a obtener el certificado de Joint Commission, y además, como el precio es muy barato, entonces una persona que ve que el precio es triple más barato, por ejemplo, que en la misma España, además el hospital tiene Joint Commission, entonces es buena. Y sí que hacen sombra. Sí, hay dos mecanismos de competencia: el precio, y hay países que nos llevan delantera porque han organizado la asistencia en determinadas especialidades para ser muy competitivos en precio, fundamentalmente para robarles clientes a los países caros como Estados Unidos. Sí. Y hay países, por decirlo de alguna manera, nuestro primer foco de atracciones de Europa, lógicamente. Vale. Y sobre todo los países fronterizos, quiero decir, que vengan portugueses a España, que vengan franceses a España, no es muy complejo. Entonces, nosotros tenemos que tener claros nuestros objetivos a corto y a medio plazo, pero en el conjunto de Europa nos sacan la delantera la mayor parte de los países importantes: Alemania, Francia, Italia. Y solo decíamos que en oftalmología... Pero no porque tengan mejor medicina, ojo, no porque tengan mejor medicina, sino porque han estructurado antes la oferta de la asistencia sanitaria que pueden ofrecer a terceros, que es lo que nosotros todavía no hemos hecho bien. Por poner un ejemplo, Japón. Japón aparece en todos los rankings como que tiene una medicina de primer nivel. Yo personalmente estoy en Japón y su medicina, entendida como asistencia sanitaria general, deja muchísimo que desear, pero muchísimo que desear. Por poner un ejemplo, tienen un calendario vacunal que nosotros lo hemos superado aquí desde los años 50 y tienen una asistencia extrahospitalaria nefasta, pero tienen unos hospitales con una tecnología punta que aquí no tenemos, nada más que en algún sitio puntual, porque lo que les sobra es tecnología, pero asistencia sanitaria como concepto, fatal. Y en cambio aparecen en los rankings siempre como si fueran una potencia en asistencia sanitaria, ¿no? Son una potencia en innovación tecnológica aplicada a la medicina, que es otra cosa. Déjame que te dé un dato, un segundo, muy fácil, el libro que dice Enrique.
decimos llegamos tarde, otros países, precio, calidad, bueno, hay otras cosas. Por ejemplo, para dar una idea, en Oriente Medio, en el año 74, Lufthansa volaba a Abu Dhabi y se llevaba a los pacientes a Alemania. Y Lufthansa trabajaba con el gobierno alemán para llevarse a los pacientes a Alemania. Y ahora competimos con eso nosotros. Ahora vamos ahí y decimos, oye, dejar de ir a Alemania, ya no vayáis a Alemania, veniros a España. Es decir, si llevamos del 74, que nos llevan estos tíos a Alemania. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de, llegando tarde, dar un plus, tiene que ver con un compromiso total tanto de la empresa porque aquí como... se decía que solo éramos buenos o conocidos en oftalmología. No sé si somos, aunque sea por la calidad, precios... Voy a dejar a Mónica y luego ya... No, yo lo que quería es puntualizar al respecto que, como yo soy muy positivista, evidentemente hay países que nos hacen la competencia, pero vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar que ahora mismo Rusia les interesa mucho más venir a España por el tema de la devaluación del rublo, y entonces, comparativamente con Alemania, nuestros precios son mucho más interesantes. Geopolíticamente, geopolíticamente tenemos una oportunidad que los turísticos lo llevamos mucho tiempo aprovechando. Las demandas prestadas de los países, por ejemplo, del norte de África, geopolíticamente ahora Turquía no puede ser un país receptor de rusos. Apostemos por los rusos y digamos que asumamos el puesto de Turquía. Israel, hablabas de Israel, Olga, ahora mismo el Estado israelí no quiere aceptar más turistas de salud porque están súper saturados. Vamos a pensar en Estados Unidos, desde el 11S, los países del Golfo no se sienten bien tratados en Estados Unidos, aprovechemos esa demanda de nuevo. Otro de los temas vinculados a lo que tú preguntabas, especialidades, reproducción asistida. España tiene una legislación como ningún otro país en Europa en reproducción asistida. Aprovechemos esa fortaleza. Tenemos ahora mismo muchísimas posibilidades a nivel de legislación que permiten que ciudadanas de cualquier ciudad de cualquier país de Europa vengan a España a recibir tratamientos de fertilidad. Por lo tanto, yo creo que todo eso, más la calidad de vida, la potencia turística, de verdad que nos pueden convertir en un gran país como turismo de salud. Lo que pasa es que hasta ahora no se había hecho nada. Hablando de alianzas estratégicas empresariales, es que Turkish Airlines, o sea, no te hablo de Lufthansa, ahora mismo devuelve el 50% del pasaje aéreo a cualquier ciudadano que vuele con Turkish que vaya a recibir un tratamiento a Turquía. Eso es una apuesta a país, es una apuesta a empresa, sector privado, sector público. Aprendamos. Estamos también, lo comentábamos antes con el LAFO, como hemos llegado tarde, vamos a aprender de los errores de los que nos han ido antecediendo y vamos a aprovechar esas ventajas competitivas para ser mejores. Antes de entrar a la parte de las conclusiones, no sé si tienen algún matiz más que añadir en este punto. A mí me gustaría insistir en la parte en la que nosotros, como lo que dice Mónica también, el reto que tenemos de encontrar palancas que nos diferencien en otros mercados habiendo llegado tarde. Ese es el reto. Por ejemplo, nosotros ahora abrimos una infraestructura sanitaria en Dubái y eso es una ventaja porque vamos a poder hacer turismo sanitario español en Dubái, que es hasta ahora, o sea, yo voy a intentar llevarme pacientes donde no nos dan visados para venir a España, llevárnoslos a atender en Dubái con medicina española. Entonces, muy importante que seamos capaces de trabajar en equipo con la administración y que desatasquen y colaboren con el sector para que podamos verdaderamente ocupar el sitio que nos merecemos en Europa. Y Olga, no sé si me quieres... Sí, yo quiero decir que aunque llegamos tarde, de verdad España tiene una medicina espectacular, pero se vende muy mal, de momento se vende muy mal. Como el aceite. Y tenemos que vendernos mucho mejor, y yo creo que con apoyo de Estado, con apoyo de Spenkers y con apoyo pues de todos los hospitales, de todos los profesionales, tenemos que entrar a este mundo, porque sí que podemos competir, y no es que podemos competir, podemos recibir mucho más pacientes que otros países, porque sí que tenemos capacidad, y aparte de eso tenemos mucha facilidad, tenemos muchos hospitales privados muy buenos en toda España, y además tenemos una cosa muy buena, el clima. El clima de España es espectacular, no se puede comparar ni con Alemania, ni con Suiza, ni con Inglaterra, porque de verdad un paciente que viene aquí, aparte de realizar un tratamiento muy específico y a veces muy complicado, quiere disfrutar del sol, de la playa, pues de buen clima, de buena temperatura. Yo creo que tenemos muchas posibilidades, único que tenemos que hacer el esfuerzo, y eso no llegará ni mañana ni en un año, pero tenemos mucha posibilidad.
Pues me gustaría abrir, aunque se parece un poco, una ronda de conclusiones, que me parece que alguna de ellas ya la hemos dado, para que me comenten un poco algún aspecto que quisieran remarcar y especialmente dónde puede llegar España y su turismo de salud en un plazo de, por ejemplo, 5 años. Hombre, yo no sé, no tengo una bola de esas de cristal, ¿no? Pero yo creo que España tiene potencialidad para colocar el turismo de salud al mismo nivel que tiene, desde el punto de vista de referencia internacional, el turismo general o la calificación de su sistema sanitario, porque desde el punto de vista de las organizaciones internacionales que se dedican a calificar los sistemas sanitarios, pues estamos entre los 4 o 5 primeros países del mundo. Hay quien nos da el tercer lugar como sistema sanitario, hay quien nos da el 7º, pero por ahí andamos. Quiero decir que lo suyo es que en turismo de salud fuéramos también una potencia de referencia, porque tenemos los mimbres. Y lo que hace falta, como ha dicho José María, es que la convergencia de los intereses empresariales, de los intereses políticos, de los intereses sanitarios, confluyan en crear plataformas en donde se vayan integrando políticas, y desde las políticas relacionadas con el traslado, desde las políticas relacionadas con la estancia para la percepción de una buena asistencia sanitaria, con la estancia a los acompañantes, de forma que se les ofrezca turismo de calidad, deportivo, de ocio, de cultura, de lo que sea. Es decir, son muchos sectores los que tienen que colaborar para que al final la oferta del que viene aquí a operarse, a tratarse, y de los que le acompañan, le resulte placentera y vuelvan a sus países de origen recomendándonos, porque de eso es de lo que se trata. Mónica, una breve Bueno, yo creo que España se merece estar en los 3 primeros puestos a nivel europeo. Creo que nuestro objetivo es duplicar cifras en tanto facturación como visitas de aquí al 2019, pero creo que para ello es fundamental una apuesta política. Es decir, yo desde aquí pido a las autoridades que nos vayan a gobernar en los próximos años que se apuesten de verdad, no solamente a nivel de inversión pública en promoción, sino agilización de visados, temas consulares, etc. Pero también tiene que haber una inversión clarísima por el sector privado. Tienen que tener paciencia, tienen que tener en cuenta que hay muchísimo trabajo por hacer y tienen que invertir muchísimo, y desde aquí lo digo porque yo recibo el feedback de las autoridades sanitarias de otros países, de los facilitadores, de todos los players. Hay que invertir muchísimo en atención al paciente, creo que es nuestra gran debilidad. Creo que España tiene una asignatura pendiente en el tema de idiomas, creo que tiene una asignatura pendiente en el approach a determinadas culturas, que es fundamental. Hay que cambiar el chip, hay que ponerse en la piel del paciente, y en eso el papel del sector privado es fundamental. José María. Bueno, yo creo que está casi todo dicho. A mí yo creo que vamos por buen camino. Creo además que lo que se está haciendo tiene un efecto bola de nieve. Porque, hablábamos antes de la generación de confianza. Yo creo que la clave es generar confianza fuera para que venga, porque una vez que vienen lo tenemos todo. Es decir, el nivel de satisfacción que estamos consiguiendo con los turistas médicos que están viniendo es altísimo. Y eso genera que el boca a boca en su país se genere, se vayan haciendo redes de consejo, en este caso, y de apoyo, y veremos que se van a multiplicar los niveles de facturación. Luego nuestro grupo, Quirón Salud, apuesta fuerte por el tema internacional, y además, no solamente que es lo que empezaba diciendo, a lo mejor cuando empezabas hablando, no queremos traer pacientes. O sea, traer pacientes debe ser un resultado de otras muchas cosas que vamos a hacer. Porque si solo quieres traer pacientes, pues entonces lo conviertes en algo muy mercantilista. Y otras muchas cosas que queremos hacer es darle algo a los países a los que vamos de nuestra sanidad, es trabajar por dentro de nuestra compañía para poder tener gente que hable en su idioma, tener gente que tenga esa sensibilidad. Concedemos en nuestro programa interno de trabajo, tenemos mucho respeto al tema cultural, tenemos que enseñar a nuestros médicos cómo tratar a una paciente árabe, tenemos que enseñar cómo tratar a un señor ruso, no hablarle de tú hasta que no te da permiso hablarle de tú, no darle a un chino agua fría, no dar de comer cuando toca la bandeja, sino cuando tienen que comer. En fin, una serie de factores que nosotros como profesionales de sanidad tenemos que saber ajustar para que poco a poco se vaya produciendo esa bola de nieve que vaya haciendo que vengamos. La parte institucional es crítica en este caso, porque hemos hablado mucho de muchos países, pero no hemos hablado del norte de África. Marruecos ha cambiado su legislación hace nada, hablábamos de Portugal y Francia, Marruecos está aquí al lado, y Marruecos es una inmensa oportunidad para el sistema sanitario español. Argelia, Jordania, Túnez, o sea, es decir, yo creo que se están haciendo cosas que vamos por el buen camino, que se ha empezado tarde
pero bien, y que es responsabilidad de todos que esto no se pare. Y Olga, cerramos nuestro minuto. Sí, creo que es que en España hay muchos puntos débiles de momento, y si es el tema de idioma en los hospitales, porque hay pocos hospitales donde hablan todos idiomas. Alguien habla inglés durante 24 horas, porque turnos nocturnos nunca hablan inglés. Después el tema de visados, el tema de agilidad de acceso a España, y después también España, por desgracia, ha perdido unos puntos en el ranking mundial, y cuando recupere sus puntos en ranking mundial también, este ranking influye también, por desgracia, la sanidad pública, así que, y por todo lo que está pasando con sanidad pública, así que influye mucho. Pues cuando España ya recupere sus puntos a nivel mundial, además cuando tengamos la gente que habla idiomas, cuando cambiamos el chip a nivel cultural, y cuando tengamos el acceso más fácil a España y creamos un producto medicina en España, porque de momento España está conocido como por flamenco, por toros, sí, Sol y playa. por Real Madrid y por Barraquer. Por Barraquer y para Barça, pues de momento sí que tenemos que crear un producto, una marca medicina en España, y cuando cumplamos todos esos requisitos, yo creo que España puede estar en buena posición. Si eso podemos hacer en 5 años, pues en 5 años estará así. Un apunte final. De cara al trabajo que tiene que hacer España. El sector privado tiene que ser uno de los motores de esta industria. Lo va a ser seguro, porque como a nivel nacional nos dan poca cancha en la política sanitaria española, no tenemos más remedio que mirar para afuera. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por participar en una nueva edición de los debates de Sanidad 2000.